Hola, saludos a todas y buenas noches desde Singapur. Aquí son las 10 de la noche. Les doy un saludo al segundo de los 3 seminarios web organizados conjuntamente por la ICE y la FELAEN dedicados a la osteoporosis. Permítame presentarme, soy la doctora Vivian Lim, endocrinóloga y ejerzo en Singapur. Formo parte del comité de la Sociedad Internacional de Endocrinología y también soy presidenta del grupo de trabajo educativo de la sociedad. Para garantizar el éxito de estas sesiones desde el punto de vista logístico, me gustaría mencionar algunas pautas técnicas. Mantengan sus micrófonos y cámaras apagados en todo momento. Habrá interpretación simultánea en inglés y español, a la cual podrán acceder a través del icono del globo terráqueo para poder escuchar en el idioma que prefieran. Responderemos a las preguntas que hayan enviado previamente durante la inscripción y les invitamos a escribir sus preguntas en inglés o español durante la retransmisión en la función de chat que aparece en la parte inferior de la pantalla. Se expedirá un certificado de participación para este y cada uno de los siguientes seminarios web. Nuestro equipo verificará la asistencia a cada evento. Cada seminario web se retransmitirá en directo en los canales de YouTube y Facebook de FELAE y también permanecerán disponibles bajo demanda en nuestro sitio web en el Centro Educativo de la ICE. Ahora cedo la palabra a la doctora Pilar de la Peña de México, a quien tengo el gran placer de copresentar esta sesión en particular. Adelante. Muchas gracias, Vivian. Buenos días a todos. Les saludo desde Guadalajara, México. Soy Pilar de la Peña, endocrinóloga y actual presidenta de FELAEN, parte del grupo de trabajo de educación y del comité ejecutivo de la Sociedad Internacional de Endocrinología. Me complace presentarles a nuestro ponente de hoy, el profesor César Libanati. Se graduó con honores de la Universidad de Buenos Aires y luego se especializó en medicina interna, geriatría y metabolismo mineral. Es director del Centro de Investigación de Osteoporosis centrado en la osteoporosis básica, traslacional y clínica y el metabolismo mineral, autor de más de 130 artículos de investigación y capítulos de libros, miembro de sociedades profesionales esqueléticas y revisor científico de las principales revistas sobre hueso. Se incorporó a Amgen en California para impulsar el desarrollo, registro y comercialización del denosumab para el tratamiento de la osteoporosis. Posteriormente se incorporó a UCB como director de estrategia médica global y asuntos externos, liderando el desarrollo y registro de romosozumab. Actualmente trabaja como consultor especializado en metabolismo óseo y mineral, así como el desarrollo, registro y comercialización de fármacos. El título de su charla de hoy es Denosumab y Romosozumab. Recuerden que pueden enviar sus preguntas a través de la herramienta de chat situada en la parte inferior de la pantalla. Gracias y bienvenidos. Buenos días, buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la ISE y a FELAEN por invitarme a participar en esta serie de conferencias. Y también me gustaría dar las gracias a la doctora Pilar de la Peña y a la doctora Vivian Lim por sus presentaciones y por su labor como coordinadoras. Mi tarea hoy consiste en ofrecerles en 20 minutos información actualizada sobre el denosumab y romosozumab. Estos son mis descargos.
El denosumab, como ustedes bien saben, es el resultado del descubrimiento del ligando RANK a finales de la década de los 1990, que condujo al desarrollo del anticuerpo monoclonal humano que inhibía al ligando RANK, y al hacerlo disminuía profundamente la actividad y el nacimiento de osteoclastos. En otras palabras, el denosumab es un potente antirresortivo, y esta característica, este mecanismo de acción del denosumab conduce y se asocia a un efecto particular sobre la densidad ósea, que en realidad es algo único entre todos los agentes que tenemos para el tratamiento de la osteoporosis, y es que con la administración continua de denosumab se produce un aumento continuo de la densidad ósea, tanto en la cadera como en la columna vertebral. En esta diapositiva, en la línea azul, se puede ver ese aumento de la densidad ósea que se mantiene constante después de 10 años, y en comparación, en verde, el ácido zoledrónico. En naranja, el alendronato. Las ganancias en densidad ósea suelen alcanzar su máximo a lo largo de 3 años, y a partir de entonces no hay más ganancias en la densidad ósea. Ahora bien, ¿por qué esto es importante? Lo es porque siempre hemos sabido que en pacientes no tratados, la densidad mineral ósea es un indicador sólido y un factor de riesgo para desarrollar fracturas. Y en los últimos 10 años ha habido cada vez más pruebas de que existe la misma relación en pacientes en tratamiento. En la gráfica del denosumab se muestra la relación entre la densidad ósea en la cadera durante el tratamiento, expresada en puntuaciones T, y el riesgo de sufrir fracturas no vertebrales posteriores. Y como pueden observar, cuanto mayor es la densidad ósea en la cadera durante el tratamiento, menor el riesgo de fractura. Ahora se ha demostrado que esta relación es muy similar o incluso idéntica para un bifosfonato y el robusosumab. Esta relación ha dado lugar a algunas recomendaciones terapéuticas específicas que se están utilizando y se tienen en cuenta cada vez más a la hora de tratar a los pacientes. Básicamente lo que dicen es que hay que intentar alcanzar la mayor densidad ósea posible en pacientes con riesgo de fractura si la densidad ósea ya está por debajo de menos 2.5 en términos de puntuación T. El objetivo del tratamiento debe ser alcanzar al menos una densidad ósea superior a menos 3,5, y hay que recordar que las mayores reducciones del riesgo de fractura se consiguen cuando la puntuación T, que son valores entre menos 2 y menos 1,5. Ahora, eso es muy bueno para el tratamiento con denosumab, esas mejoras continuas en la densidad ósea, pero otra diferenciación o aspecto importante del denosumab es que si se interrumpe el tratamiento, se produce una disminución rápida y profunda de la densidad ósea. Esto lo pueden ver en esta diapositiva de aquí. Tras la interrupción del denosumab, las ganancias en densidad ósea se pierden rápidamente, lo que es el resultado de un aumento de la resorción ósea cuando se deja de tomar el denosumab. Y como pueden ver en la parte derecha de la diapositiva, el CTX serie con un marcador de resorción aumenta rápidamente hasta alcanzar niveles superiores al valor basal. Se produce un rebote en la resorción y el remodelado óseo, y esto es el resultado de la acumulación del ligando RANK, principalmente el resultado de la acumulación del ligando RANK a lo largo de la administración del denosumab. El problema con esto es lo que ahora se ha descrito en múltiples series y se ha caracterizado muy bien en un estudio de casi 800 pacientes, y es el desarrollo y el aumento del riesgo de fracturas vertebrales, y en particular de fracturas vertebrales múltiples durante el periodo de interrupción o descontinuación, durante el cual se pierde rápidamente la densidad ósea. Se ha demostrado que cuando se descontinúa el denosumab, el riesgo de sufrir una fractura vertebral aumenta hasta un 10%, y el 90% de esas fracturas vertebrales
se producen en los primeros 12 meses tras la descontinuación del denosumab, es decir, 6 meses después de la última dosis de denosumab. Hay varias series que han identificado factores de riesgo que aumentan la probabilidad de desarrollar fracturas vertebrales, entre las que se encuentran una edad más joven, fracturas vertebrales previas, la duración del tratamiento con denosumab, un mayor recambio óseo al inicio del tratamiento y mayores ganancias de densidad mineral ósea durante el tratamiento con denosumab. Este evento o efecto adverso de la descontinuación del denosumab ha dado lugar a múltiples intentos de utilizar diferentes esquemas de tratamiento para prevenir esta pérdida de densidad ósea y el aumento del riesgo de las fracturas vertebrales. Y en general, estos no han tenido un éxito total, pero las recomendaciones actuales de la STS, que es la Sociedad Europea de Tejidos Calcificados, con el objetivo de mantener los marcadores de recambio óseo como el CTX dentro de niveles actuales durante ese tiempo de interrupción para mitigar las pérdidas de DMO y evitar fracturas vertebrales, son las que debemos seguir. Aunque se están realizando más investigaciones en este ámbito y las recomendaciones pudieran cambiar con el tiempo. Sin embargo, en la actualidad, la mejor manera de evitar esa pérdida ósea rápida y mitigar la probabilidad de desarrollar fracturas vertebrales tras la descontinuación del tratamiento con denosumab es la siguiente. Si los pacientes han recibido un tratamiento con denosumab de corta duración, es decir, menos de 2 años y medio de tratamiento, se debe considerar la administración de un bifosfonato oral durante 1 o 2 años o 1 o 2 dosis de ácido zoledrónico, y mientras se hace esto, se debe controlar la densidad mineral ósea y el CTX. Por el otro lado, si el paciente ha recibido denosumab durante un periodo más largo, más de 2 años y medio, y se le ha administrado por vía intravenosa 6 meses después de la última dosis de denosumab, y se controlará de cerca el CTX a los 3 y 6 meses y quizás también la densidad mineral ósea. Si estos niveles de recambio están por encima del nivel premenopáusico, se debe administrar una dosis repetida de ácido zoledrónico. En una publicación reciente de este año, en la que se utilizó esta estrategia, una pequeña cohorte de aproximadamente 70 pacientes, se pudo reducir la cantidad de hueso que se esperaba perder y no se observaron otras fracturas vertebrales. Nuevamente necesitamos más datos, pero al menos es importante tenerlo en cuenta si y cuándo se pretende suspender el tratamiento con denosumab y en qué momento hacerlo. Siempre digo que cuando se considera el uso de denosumab es importante mantener una conversación muy seria con la paciente y explicarle que se va a iniciar un tratamiento que durará mucho, mucho tiempo. Y esto es importante porque lamentablemente sabemos que en todo el mundo la persistencia del tratamiento con denosumab se sitúa en torno a las 3 o 4 dosis. Así es que al cabo de 2 o 3 años, menos de la mitad de los pacientes continúan con denosumab, lo cual es muy importante porque con el advenimiento de los biosimilares de denosumab, preveo que un gran número de estos pacientes se plantearán iniciar el tratamiento con denosumab, y por lo tanto también existe la posibilidad de que un mayor número de pacientes lo interrumpan a corto o largo plazo. Así pues, aproximadamente 15 años después del lanzamiento de Prolia, ahora disponemos de varios biosimilares de denosumab. Hasta la fecha hay 7 biosimilares o pares de biosimilares disponibles para el denosumab. Están disponibles y se han probado en muchos países del mundo, y el número de países en los que se comercializan biosimilares del denosumab aumenta de forma regular. Pasemos ahora al romosozumab. El romosozumab también es un anticuerpo monoclonal. Es dirigido, se dirige y se une
e inhibe la esclerostina, un potente regulador de la formación ósea. Y la acción interesante y la característica del romosozumab es que ejerce un doble efecto sobre los huesos. No solo aumenta la formación ósea, sino que también disminuye la resorción ósea. Esto es bastante único y como pueden ver en esta diapositiva se muestra el patrón de recambio P1NP o formación ósea en verde y resorción ósea medida por CTX en azul. Hay un aumento en la formación ósea y una disminución de la resorción ósea. Sin embargo, estos efectos duran aproximadamente un año, ya que al cabo de 9 a 12 meses el romosozumab comienza a actuar principalmente como un antirresortivo, y esta es la razón por la cual el tratamiento con romosozumab es solo durante 12 meses. Ahora bien, este patrón de recambio se asocia con las densidades óseas más altas que se pueden alcanzar con cualquier terapia. Y con 12 dosis de romosozumab se puede alcanzar una densidad ósea que es similar a la que se alcanza, por ejemplo, con 4 años de terapia con denosumab. Y esto es en la cadera. En la columna vertebral, las ganancias de densidad ósea son aún más impresionantes. En la diapositiva comparativa se puede ver lo que otras terapias pueden hacer en términos del aumento de la densidad ósea en la cadera, y ya hemos mencionado por qué la densidad ósea en la cadera es un factor tan importante a la hora de controlar la respuesta a la terapia en un paciente concreto. Este es otro ejemplo de lo que se puede lograr ahora con las agentes que tenemos, en particular en este caso, un año de romosozumab, que es un agente formador óseo, seguido de 2 años de denosozumab, lo que lograría en la cadera en densidad ósea similar a la que se obtendría con 9 años de terapia continua con denosozumab. Ahora bien, la eficacia del romosozumab se comprobó en varios estudios clínicos, de hecho, dos grandes estudios de registro, de los cuales el ARCH, el que comparó la secuencia de romosozumab seguido de alendronato en azul frente al alendronato en naranja, y que se puede ver en esta diapositiva en términos de reducción de fracturas, muestra que esta secuencia romosozumab seguido de alendronato durante un periodo de 3 años logró reducciones significativas y grandes de las fracturas vertebrales, las fracturas no vertebrales y fracturas de cadera en aproximadamente 50, 20 y 40% frente a un comparador activo, el alendronato. Y para poner las cosas en perspectiva, siempre me gusta mencionar que estas reducciones en las fracturas en los 3 sitios clave son similares en magnitud a las que se lograrán en el estudio FIT, que es del alendronato frente a placebo. Así es que ahora sabemos que la secuencia de utilizar un agente formador de hueso o seguido de un antirresortivo supone básicamente un aumento en la eficacia de la secuencia terapéutica en comparación con lo que utilizamos en el pasado, que ya era un buen régimen para reducir el riesgo de fractura, es decir, los bifosfonatos en general. Esta diapositiva, en mi opinión, también es una diapositiva importante porque ilustra tanto a partir del estudio FRAME, que es un estudio de romosozumab seguido de denosumab, como el estudio ARCH, que es el estudio de romosozumab y alendronato seguido de alendronato, cuáles pueden ser las ganancias esperadas en la densidad de la cadera y de la columna vertebral. Y en esta diapositiva estoy representando gráficamente la proporción de pacientes que obtuvieron un aumento de la densidad mineral ósea superior al 6%, tanto en la columna vertebral como en la cadera durante el primer año del estudio, es decir, con un año de romosozumab. Y como se puede ver en la zona verde oscura, aproximadamente el 45% de los pacientes lograron estas ganancias tan grandes en densidad mineral ósea en ambos lados, tanto columna vertebral como de la cadera. Otro 43% lograron ganancias de 6% solo en la columna vertebral. También lograron aumentos de densidad mineral ósea en la cadera, pero no fueron tan grandes como 6%, un aumento adicional del 2%
en la densidad, el 6% solo en la cadera, no en la columna vertebral, y solo 10% de los pacientes aproximadamente no lograron aumentos del 6% en ambos sitios, lo que no significa que no mejoraron su densidad. La mayoría de ellos, en particular en la columna vertebral, sí lo lograron, simplemente no estaba en el rango del 6%. Y si comparamos con los mismos estudios clínicos con alendronato, que al cabo de un año no logró estos beneficios en aproximadamente la mitad de los pacientes y solo el 10% de los pacientes lograron beneficio del 6% o más, tanto en la columna vertebral como en la cadera, o muy interesante, con el denosumab, que básicamente mostró el mismo patrón que el alendronato durante los primeros 12 meses de tratamiento. Ahora bien, ¿por qué creo que estos datos son importantes? Porque cuando individualizamos el tratamiento para diferentes pacientes basados en su densidad basal en cadera y columna vertebral, ahora podemos tomar decisiones sobre qué tratamiento utilizar. Y este tipo de datos, con los datos sobre fracturas, han dado lugar a la recomendación de múltiples guías terapéuticas de que en pacientes con un riesgo muy alto de fractura, pacientes con densidades óseas más bajas en cadera y columna, se inicia el tratamiento con un agente formador óseo, ya sea romosozumab, teriparatida o si está disponible avaloparatida, y que se continúe el tratamiento con antirresortivo como un bifosfonato o denosumab. Ese sería el tratamiento o la secuencia de tratamiento que tiene más probabilidad de conducir a mayores ganancias en la densidad mineral ósea y a mayores reducciones en fracturas. Ahora bien, estas grandes ganancias de densidad mineral ósea se logran en pacientes que no han recibido tratamiento previo, pero debemos reconocer que los pacientes que ya han recibido tratamiento en el pasado logran ganancias menores de la densidad mineral ósea. Eso es cierto para absolutamente todos los tratamientos. Y aquí muestro a partir de evidencia del mundo real cuáles podrían ser esas ganancias y cómo se comparan con los pacientes que no han recibido tratamiento previo, si han recibido primero un bifosfonato o si han recibido teriperatida o si han recibido denosumab. Y en estos tres casos se puede ver que las ganancias de DMO, tanto en la columna vertebral como en la cadera, que no se muestra aquí en la diapositiva, son de menor magnitud. En cuanto a la seguridad, podemos decir que el romosozumab se tolera bien en general, aunque podrían producirse reacciones cutáneas en el sitio de la inyección como dolor, enrojecimiento, irritación. Estas reacciones suelen ser manejables y no suelen repetirse necesariamente en dosis recurrentes. Lo que es importante tener en cuenta es que en los estudios con alendronato se observó un desbalance en los infartos del miocardio y los accidentes cerebrovasculares. Esto no se observó con el placebo y a la fecha, con la seguridad real post comercialización del mundo real, no parece haber un cambio significativo en la evaluación original del perfil de seguridad. Sin embargo, sigue existiendo una contraindicación para no utilizar romosozumab en pacientes con historia de infarto del miocardio o accidente cerebrovascular, dependiendo de la zona geográfica del mundo. Esto puede ser simplemente historia de un infarto o ACV en el año anterior o en cualquier momento de su vida. En resumen, me gustaría recordarles a todos que el denosumab y el romosozumab producen los mayores aumentos de la densidad mineral ósea de entre los agentes antirresortivos y formadores de huesos disponibles respectivamente. Ambos han demostrado su eficacia en la prevención de fracturas en todas las zonas esqueléticas. El denosumab se ha estudiado en estudios clínicos durante unos 10 años con una eficacia demostrada y un perfil riesgo-beneficio positivo. Sin embargo, es importante saber que al suspenderlo existe el riesgo aumentado de fracturas vertebrales y por lo tanto debemos intentar mitigarlo, ya sea no suspendiendo el denosumab. No hay ninguna razón para la mayoría de los pacientes de tener que suspender el denosumab,
Hay que seguir las recomendaciones de utilizar un agente para mitigar esa pérdida ósea. Actualmente hay varios biosimilares disponibles y su disponibilidad seguirá aumentando en todo el mundo. En cuanto al romosozumab, me gustaría destacar que debe ir seguido de un antirresortivo. Es importante para prolongar la reducción del riesgo de fractura que se consigue gracias al rápido y considerable aumento de la densidad mineral ósea. Y con esta breve reseña y estos puntos, daría por concluida mi presentación y abriría el espacio para preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por esa charla tan concisa y concreta. Responderemos algunas preguntas de nuestra audiencia. Sí, muchísimas gracias. Muy buena ponencia. Gracias. Veamos si tenemos preguntas. ¿Se continúa el denosumab si la depuración de la creatinina es menos de 20? Y si no, están contraindicados bifosfonatos por la pobre función renal. ¿Hay otras alternativas? Sí, no es una situación infrecuente, ocurre en ancianos. Muy buena pregunta. Primero, no existen contraindicaciones para el uso de denosumab en pacientes con insuficiencia renal. De hecho, no hay contraindicación siquiera para casos de diálisis, pero uno tiene que tener mucho cuidado, sin embargo, de reconocer que hay un riesgo incrementado de hipocalcemia. En general, los pacientes que han recibido Prolia, que ahora desarrollan algún grado de insuficiencia renal, no existe razón para descontinuar denosumab, pero hay que estar consciente del riesgo y manejar el balance del calcio muy bien. Esto va de la mano con hacer dos cosas: asegurar que, por supuesto, de repetir la depuración de creatinina y particularmente monitorearlos más frecuentemente 2 a 3 semanas después de la inyección del denosumab, cuando el riesgo de desarrollar hipocalcemia pudiera presentarse. Gracias. Muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta sobre el riesgo de romosozumab y a qué nivel de PTH se puede dar teriparetida con seguridad. Muy bien. Primero, veamos la pregunta de la teriparatida. En principio, en pacientes que tienen hiperparatiroidismo, ya sea primario o secundario, la teriparatida no se debería administrar. Los pacientes que tienen hiperparatiroidismo secundario, primero se corrige el el hiperparatiroidismo secundario, que puede ser por fuga de calcio por el riñón. Primero, ver si es una causa primaria o secundaria del el hiperparatiroidismo. Si es primario, no hay razón para dar teriparatida. Y de hecho, al paciente se le pone en riesgo de sufrir hipercalcemia. Esos pacientes con hiperparatiroidismo primario en general tienen el calcio sérico elevado, que es normalmente como se descubre o diagnostica por primera vez la condición. Y eso hay que resolverlo antes de considerar administrar cualquier agente para osteoporosis. En mi experiencia, en pacientes que tienen tanto hiperparatiroidismo primario o secundario, particularmente en el caso de secundario, cuando la condición se revierte o se corrige, la densidad ósea que pudiera estar en déficit al momento del diagnóstico mejora por sí sola, es algo muy común. Así que en esos pacientes yo no me apuraría a
tratarlos con ningún tratamiento para hueso. En cuanto al romosozumab y el riesgo cardiovascular, la empresa y el mundo se encontró con un acertijo. En un estudio había un desbalance en el riesgo de sufrir de un evento de MACE, ¿no? Evento cardiovascular mayor, un ACV o en otro estudio, un francés que fue el doble de grande no presentó desbalance, así que hay esa controversia. Eso condujo a la contraindicación en todo el mundo de no utilizar el fármaco en pacientes que habían tenido un infarto al miocardio o un ACV antes de considerárseles para la administración del romosozumab. Sin embargo, debemos ver que realmente eso no se basa en el hecho de que esos pacientes van a tener un mayor riesgo de desarrollar un ACV o un infarto, sobre todo si el riesgo es real, lo cual aún es desconocido. Existen estudios de encuestas en todo el mundo de vigilancia que se están haciendo en Europa, en Estados Unidos y en Japón, particularmente, que indican que a la fecha no se ha demostrado que existe un riesgo que esté significativamente incrementado. Pero si ese riesgo fuese real con el uso del fármaco a un nivel de sociedad o a nivel poblacional, habrían menos casos de infarto o ACV relacionados con el uso del fármaco. Así es que es una de esas condiciones en las cuales hacemos lo que pensamos que es lo mejor para la población en general, evitando o contraindicando el uso de un fármaco en un paciente que han tenido un infarto o un ACV. ¿Qué va a ocurrir a medida que vayamos aprendiendo más sobre el uso de romosozumab en el mundo real? Estamos esperando la comunicación que probablemente se debe presentar al final del próximo año, es decir, los resultados de un estudio de vigilancia postmercadeo grande que se está realizando, que va a comparar pacientes similares y cuál es el riesgo observado en la vida real de tener infarto, ACV o muerte cardiovascular en pacientes que han recibido romosozumab comparado con pacientes que han recibido otros tratamientos para osteoporosis. Como le dije, bueno, hasta ahora hubiéramos escuchado de ese desbalance. Aparentemente no se ha observado ningún desbalance, pero vamos a tener que esperar un poquito más y mientras tanto seguir las indicaciones de la etiqueta en diferentes partes del mundo. Gracias. Una extensión de lo que acaba de decir. Reiniciar el romosozumab después de un año de un infarto, un ACV. ¿Qué piensa al respecto de reintroducirlo? Muy bien. Siempre necesitamos tratar a todos los pacientes individualmente, como médicos, ¿cierto? Va a depender en lo que creemos que es el riesgo de que el paciente pueda tener una fractura importante versus el riesgo de que sufra un evento significativo cardiovascular o un MACE, como infarto o ACV. También es interesante saber que dependiendo de dónde usted esté en el mundo, se le permite usar romosozumab un año después de un infarto o ACV, como es el caso en la mayoría de los países del este del mundo y en Estados Unidos y Canadá. O no se puede usar, como es el caso de Europa por etiqueta. Si usted tiene un infarto o un ACV, no se permite, o es decir, es una contraindicación usar romosozumab. Mientras que si usted está en Estados Unidos, si hace un año, año y medio usted tuvo un ACV, en principio, según la etiqueta, se puede usar. Usemos nuestro mejor juicio clínico. Cuando yo he entrevistado a muchos de mis pacientes que han sufrido fracturas osteoporóticas, muchos de ellos me han dicho, mire, tener un infarto hoy día no es tan grave como, por ejemplo, tener una fractura vertebral debido al dolor que tiene que sufrir, debido a que los eventos cardíacos hoy día
son manejados fácilmente, es decir, si su sistema tiene acceso a buen cuidados médicos. Es un tema de tu creencia personal y la comunicación e interacción entre el paciente y el médico. Desafortunadamente, en Singapur es una contraindicación una vez que usted tenga un infarto o un ACV. Sí, sí, eso va a depender de país a país. Y nuevamente creo que lo correcto que uno debe hacer es seguir su mejor juicio clínico, porque si algo le pasara al paciente por cualquier motivo, usted se va a sentir mal tanto por el paciente como por usted. Y va a estar allí atorado con la etiqueta, con el etiquetado. Thank you, Cesar. Gracias, Also, César. another Tenemos question otras preguntas here aquí. about could you please comment ¿Pudiera about the comentar, por favor, useful sobre tool of una DEXA, herramienta and útil que also sería if el DEXA y is a must to bridge si to es another eh, osteoporotic drug after one imprescindible year of pasar a otro romosozumab? So there's fármaco two different para questions here. osteoporosis después de recibir romosozumab. Serían dos preguntas. La primera parte que quiero aclarar es sí, es imprescindible usar otro fármaco, un antirresortivo, usualmente después de un año de romosozumab. De la misma manera, es imprescindible usar un antirresortivo después de haber completado el tratamiento con teriparatida o avaloparatida. Yo pudiera incluso decir que esta discusión la debería usted tener con su paciente si usted considera ese anabólico para formación ósea. Si usted nunca inicia un paciente con teriparatida o valoparatida o rosuzumab, sin hablar primero con el paciente y sin decirle, mira, este va a ser un tratamiento de un año, 18 meses, 2 años, dependiendo del tratamiento, pero después de eso ya habría que decidir o acordar que debe continuar con otro tratamiento, ¿correcto? Ese es un punto muy importante y es uno que es imprescindible. De lo contrario, no se hará lo que es correcto, no solo del punto de vista de las guías, sino del punto de vista médico. En cuanto a la otra pregunta, la utilidad del DEXA. Muy bien, ¿dónde comienzo? Voy a comenzar con lo siguiente. Al igual que con cualquier otra prueba en medicina, solo se debe hacer si usted sabe qué hará una vez que usted obtenga los resultados. Entonces, hacer el DEXA por simplemente hacer el DEXA sería un no absoluto en medicina. Ojalá todos hayamos sido entrenados de esa manera. Y yo pudiera decir que hay pruebas y hay pruebas. Yo soy un firme creyente de que estamos bendecidos en el área de enfermedades óseas de tener herramientas tales como DEXA. Cuando hablemos con cardiólogos, a ellos les encantaría, matarían por tener una prueba para predecir la probabilidad de tener un evento eh, eh, cardíaco que pudiera predecir, igual que el DEXA previene la fractura. Así que nosotros mismos tal vez no nos damos cuenta de lo bueno que es. El DEXA primero determina su riesgo basal de fractura en el paciente. No es la única forma, pero es una forma importante. Y de todos los factores de riesgo que determinan el riesgo de fractura, el único, el único factor de riesgo que realmente se puede cambiar, que va a tener un impacto, es la densidad ósea, ¿correcto? ¿Cuáles son otros? Edad, el hecho de haber tenido una fractura previa y la densidad ósea, ¿cierto? Con esos tres, básicamente uno determina el riesgo de fractura. ¿Qué edad? La edad no se puede revertir. Si usted tuvo una fractura previa, ya pasó. Eso fija su riesgo de fractura en un punto en particular, pero la densidad ósea la podemos mejorar, es lo único que podemos mejorar. Y resulta ser una bendición que ahora sabemos que cuando uno mejora su densidad ósea con un tratamiento, proporcionalmente reduce el riesgo de tener una nueva fractura. Para mí, el valor de seguir la densidad mineral ósea es eso, que le permite a usted determinar dónde usted está, o es decir, su paciente, no solamente si el paciente mejoró o no mejoró. En la columna, por ejemplo, básicamente 100% de los pacientes mejoran con romosozumab.
Si usted espera 2 o 3 años, en la columna, 100% de los pacientes mejoran con denosumab, ¿correcto? Entonces la pregunta no es si el paciente mejoró o no, sino cuánto mejoró el paciente, de manera que ahora su densidad mineral ósea tiene un nivel tal que usted se siente confiado diciendo ya no necesito aumentar la densidad mineral ósea, ahora voy a trabajar en mantenerla en el nivel que ya logré o tengo que continuar mejorando la densidad mineral ósea para que mi paciente reduzca aún más su riesgo de fractura. Si usted usa el resultado de la DMO de esa forma que en mi mente es la forma como se debe usar, entonces es extremadamente favorable. Espero haber respondido a la pregunta a la persona que la hizo. Como seguimiento a la pregunta de la DMO, ahora comienza con la DMO baja, menos 4.5, por ejemplo, y todos sabemos que obviamente se puede comenzar romosozumab por un año y no es treat to target, especialmente si este es un paciente de 80 o 90 años. Entonces, ¿cuál podría ser el plan de romosozumab? ¿Lo seguimos con qué? Y después, ¿qué más? Por etapas, especialmente si la ST de menos 4.5 es en cadera. Bueno, Vivian, excelente y muy importante pregunta. Y una pregunta que encaramos desafortunadamente en la práctica clínica con frecuencia, sobre todo en la edad de pacientes añosos. La respuesta es que esperamos que en el futuro podamos tener la disponibilidad de agentes que pueden mejorar la densidad mineral ósea a un nivel más alto de ganancias, ¿correcto? Y creo que hace unas semanas atrás nos enteramos sobre un fármaco potencial que están viendo la vía de DKK1, que tiene el potencial, esperamos, de ganancia en mayor densidad ósea que incluso los fármacos con los que contamos hoy. Así que estamos en espera de eso, están en desarrollo. Seamos optimistas, estos fármacos vendrán entre más personas se dan cuenta de que esas ganancias en densidad ósea son clave para reducir el riesgo de fractura, mayor interés tendrán las sociedades y en las empresas farmacéuticas de continuar invirtiendo en el campo. Es como lo que ha ocurrido con diabetes y ya todos ustedes son endocrinólogos y lo saben. Lo que realmente ha cambiado el mundo de la diabetes, que era una especialidad prácticamente muerta hace 15 años atrás y hoy día está floreciendo con montones de fármacos, es el hecho que se llegó a la hemoglobina A1C menor de un cierto rango y eso se ha logrado y eso es la novedad y esto es lo que ha revolucionado y ha hecho que las empresas farmacéuticas inviertan en el campo. Lo mismo va a ocurrir o pudiera ocurrir en el campo óseo. Si todos decimos que si logramos estas metas que hoy día tal vez son difíciles de lograr, si esto lo logramos, entonces ese debe ser nuestro objetivo en cuanto a, digamos, curar o mejorar el riesgo de fracturas en muchos pacientes. Así que sí hay una necesidad médica. Ojalá, bueno, esa es la esperanza del futuro, que tal vez no está tan lejos a propósito, pero ¿qué hacer en el interín? Mientras tanto, si usted realmente está interesado en hacer muchas cosas, yo sé que es difícil y esto no necesariamente sigue, entre comillas, la etiqueta, pero hay formas de mejorar la densidad ósea. Por ejemplo, si usted da teriparatida a dosis más altas, como el estudio de Ben Ladder, con el doble de la dosis de teriparatida, 40 unidades en vez de 20 BID, y usted coadministra denosumab, que previene el aumento de la resorción ósea, que lo hará el teriparatide, se gana más densidad ósea que incluso con el romosozumab. Este estudio no fue frente a frente, pero se puede comparar las densidades óseas. Les insto a que los vean. Teriparatide antes solo se daba durante 2 años. Ahora
No hay límite en el uso de teriparatida. Así es que si usted realmente está tratando de hacer lo mejor para su paciente y su paciente necesita mejorar más su densidad ósea, usted puede hacer eso, usar una dosis más alta de teriparatida, más denosumab. Por un periodo de tiempo más largo, también está la posibilidad de usar el romosozumab, que ya se ha probado, creo que al menos hay reportes de casos, o si no, creo que hay algunos abstracts de pacientes que recibieron en Japón. Estos son experiencias post-estudio, la mayoría vienen de Japón, donde ahora usan romosozumab después de dar denosumab o bifosfonato. El problema allí es que con los agentes formadores óseos, cuando uno da algo entre dosis, las ganancias en densidad ósea no son tan altas como se lograría con la primera dosis. Eso es algo que la gente está tratando de ver, descifrar cómo evitar que esa capacidad de densidad ósea se reduzca después de haber dado otro agente entre uno y otro. Y a propósito, en teoría, eso va a ser muy difícil de lograr, al menos con el conocimiento que tenemos a la fecha, porque con todos los medicamentos para osteoporosis, entre más alta la pérdida ósea al principio, más altas las ganancias de densidad ósea. Eso es cierto para todos los fármacos. Si usted le está dando a un paciente bifosfonato, denosumab, lo que sea, el recambio óseo lo está bajando, por definición, usted tendrá una menor densidad mineral ósea con tratamientos subsecuentes. Mientras tanto, lo que hay que hacer, si usted no puede hacer esto que es más de naturaleza experimental, pudiera decirle que darles agentes formadores óseos con dosis más altas seguido de denosumab, que continuará aumentando la densidad ósea en el tiempo. Ya hemos publicado una de las probabilidades de disminuir o llegar a un T-score, dependiendo de dónde comience con esta secuencia. Eso se ha hecho romodeno, el andronato. Ese artículo es de Felicia Caspen y también yo soy coautor de ese artículo. Y Espinoso ahora publicó la secuencia de abaloparatida seguida de alendronato. Primer autor también es Felicia Cosman. Así que estos dos artículos los pueden ver y luego siga la densidad ósea y vea si su paciente está respondiendo, qué tan bien responde. Y lo último, por supuesto, es reducir el riesgo de caída, por supuesto, porque a final de cuentas todas estas fracturas ocurren en el contexto de algún nivel de trauma, excepto las vertebrales, que pudieran ser espontáneas. Las demás, incluso con un trauma menor, hay que evitar, prevenir las caídas, ser muy cuidadosos. Son cosas que se pueden hacer y en teoría se reduciría el riesgo para los pacientes. Gracias, muchas gracias, César. ¿Cuántos años crees que los pacientes pueden utilizar denosumab sin interrupción? Muy bien, excelente pregunta. Cuando desarrollamos el denosumab, lo que nos preocupaba era el hecho de que estos pacientes estaban teniendo un recambio óseo muy bajo durante un periodo de tiempo muy largo. Y algunos líderes de opinión en el mundo les preocupaba que esto pudiera desarrollar fragilidad del esqueleto. Se vio que no era el caso, era lo correcto, y diseñamos un estudio de 10 años de administración continua de denosumab. Ya se publicó y se demostró que no solo no hay problemas esqueléticos usando denosumab hasta por 10 años, sino que también la densidad ósea continuaba aumentando. A medida que aumenta la densidad ósea, el riesgo de fractura sigue reduciéndose. 10 años, la evidencia clínica existe, está ahí. No hay nada distinto entre 9, 10, 11, 12, 13, 15 años en términos de la respuesta biológica. Aunque estos estudios no se han realizado,
En mi punto de vista personal, no existe ninguna razón para suspender el denosumab. Úselo por el tiempo que necesite usarlo, particularmente ahora que sabemos que si usted descontinúa el denosumab, particularmente si ya has ganado densidad ósea, el riesgo de descontinuación de tener fracturas vertebrales es bastante significativo. Así es que cuando usted pone todo esto en la balanza hasta que no exista más evidencia, yo no veo ninguna razón para no continuar usando denosumab y veo muchas razones para no recomendar descontinuar el denosumab a menos que usted esté muy seguro de lo que está haciendo, usted está monitoreando al paciente y como mencionamos en la charla, usted está tratando de ver cuál es la reducción esperada de densidad mineral. Siguiendo la pregunta, ya que estamos discutiendo sobre la suspensión de denosumab, cuando el paciente lleva un test score de menos 0.5, digamos, ya es el momento de cambiar, pero con frecuencia esto es de 9 años de denosumab, digamos. Ahora el paciente es mayor. Mi preocupación es que si hacemos un cambio a un bifosfonato oral o intravenoso, yo sé que ya mencionaste los IV y viendo el DTX, ya los mencionaste. Hay un rango. El rango es muy amplio. Puede subir a 0.7, 0.8. Tengo pacientes antes de denosumab no han estado expuestos a eh, ningún agente antiosteoporótico y tienen el DEXA en 0.5. Entonces, si se mantiene en un rango premenopáusico, no es una buena idea, al menos no para estos pacientes. Entonces, ¿qué sugeriría usted entonces para este grupo de pacientes? ¿Cómo los observamos? ¿Qué hacemos? Digamos que le damos solendronato. ¿Por cuánto más lo monitoreamos? Si sube, le doy una segunda dosis y los vigilo cada 3 meses. ¿Cuál es su protocolo? Sí, excelente pregunta, Vivian. Voy a comentarles brevemente. Primero, como les mencioné en mi charla, usted puede seguir las recomendaciones de DSTS, que quizás son las más validadas que tenemos hoy. Sin embargo, debo admitir que ya yo me estoy pues jubilando, así que ya yo no veo más pacientes, pero lo hice hasta no hace mucho tiempo, incluso antes de las guías de DCTX se publicaron, pero no es exactamente lo que yo hago. Voy a decirles por qué. Primero, los felicito a usted y al paciente por haber logrado esa densidad ósea, que es muy buena. Ese paciente es lo que yo diría curado de la osteoporosis y se esperará que tenga un riesgo de fractura de 0,5 a 1% por año, lo cual es el riesgo de fractura en mujeres normales postmenopáusicas sin problema de densidad. O sea, puede ocurrir la fractura, el riesgo es bajo, en el rango de 1% por año. Eso, en primer lugar, felicitaciones. Segundo, si usted quiere mantener ese paciente así o mover su densidad ósea, incrementarla un poquito en el tiempo. Hay varias posibilidades. La primera es considerar, y esto es algo que ha hecho un grupo en los países nórdicos, considerar disminuir la dosis de denosumab o espaciar la dosis de denosumab. Por ejemplo, darla cada 9 o 10 meses. Y ahora lo que estamos lidiando es con no tener suficientes datos clínicos, pero sería bueno si usted lo hiciera. Usted lo pudiera hacer de una forma tal vez controlada para poder eventualmente publicar sus resultados y ayudar a sus colegas que pudieran estar encarando una situación similar. Esa es una opción. Segunda opción, si usted quiere descontinuar el denosumab, y como les dije, incluso si usted llega a -1, y hay que decidir en base a la edad del paciente si vale la pena descontinuar o si quiera continuar, ¿cierto? Usted
Sabe que si descontinúa un antihipertensivo, un antidiabético después de haber recibido su objetivo, usted no lo descontinúa, ¿verdad? Usted continúa tratándolo. Y si usted va a usar ácido zoledrónico en vez de denosumab, pues ¿cuál es la diferencia? ¿A qué le teme? ¿Cierto? Usted está usando otro antirresortivo potente en vez de denosumab. ¿Cuál sería la justificación de hacer ese cambio? Algo que puede considerar. Ahora, lo que yo he hecho en mi práctica en pacientes en los que tenía que descontinuar el denosumab por razones muy inusuales es usar un antirresortivo oral y uso alendronato, pero no lo usé semanal, sino diario, o un día sí, un día no. La razón para ello en gran medida es teórica. Una vez que se descontinúa el denosumab, la cantidad de ligando rank incrementado en el cuerpo es significativo y por lo tanto ese ligando rank va a forzar a los osteoclastos a que nazcan casi que por segundo. Y al desaparecer el denosumab, el ligando Lang está activando los precursores de osteoclasto. No sabemos si los precursores de osteoclasto están ahí, se están expandidos, si hay un pool expandido, no importa. Lo que sabemos es que los osteoclastos van a surgir, sea de donde vienen. Y en temas de minutos, horas, ahora hay cientos de miles de osteoclastos que surgen. Si usted da una dosis de ácido zoledrónico, el blanco son los osteoclastos activos, reducirán su función, pero al día siguiente, o en 2 o 3 días, 4 días, cuando el ácido zoledrónico ya se depositó en la superficie ósea o la superficie ósea que estaban abiertos, no las inervadas, que estaban protegidas por las células de la superficie o desaparecen de la circulación porque usted las orinó, lo que sea, el ácido zoledrónico no se absorbió al hueso, digamos. ¿Qué evitaría que estos osteoclásticos que están surgiendo a la vida, ver esa superficie esquelética y comenzar reabsorción? Nada se los impediría. Así que no sería algo inesperado que la densidad ósea seguirá disminuyendo, como se ha visto en todos los estudios de ácido zoledrónico post suspensión del denosumab, independientemente de cómo se da. Sabemos que hay que dar más de una dosis en la mayoría de los pacientes y al final del día todos aumentan la densidad ósea. Lo que le insto a que consideren es dar, por ejemplo, alendronato 35 miligramos, ya no está disponible en ninguna parte del mundo, pero si lo está, úsenlo. ¿Por qué no usar 70 miligramos todos los días, por lo menos las primeras semanas, después de ese periodo de 6 meses después del denosumab? Esa dosis diaria del bifosfonato, en teoría, evita que esos osteoclastos a diario surjan a la vida. Y para los que les preocupa el uso de dosis más elevadas de bifosfonato oral, les recuerdo cuál fue la dosis aprobada de alendronato para enfermedad de Paget. Para Paget, recuerdan 35 miligramos diarios durante un periodo de tiempo largo. Desde el punto de vista de seguridad, no hay riesgo, no hay problema de tratar de usarlo. Eso es algo que pudieran considerar para ese paciente muy afortunado que él logró un déficit que se le curó de densidad ósea y que por cualquier razón a usted le preocupa continuar con denosumab. Ahora, usted está intercambiando denosumab por una dosis más alta de un antirresortivo, así es que, ¿cuál sería la justificación para eso? Piénselo también. Muchísimas gracias, César. Ya se nos terminó el tiempo prácticamente, pero tendríamos que invitarlo nuevamente a que esté con nosotros y que podamos continuar con esta discusión. Cuando guste, muchas gracias. Ha sido maravilloso y las preguntas muy buenas, muy prácticas a propósito. Por supuesto, gracias. Entonces, ahora tenemos que cerrar. Vivian, comentarios. Continuamos.
Yo pudiera continuar por otra media hora porque hay tantas preguntas que surgieron. Ha sido maravilloso y creo que no hemos terminado con las preguntas prácticas. Todo el mundo quiere que les respondan a tantas preocupaciones que tienen. ¿Qué pasa? Estoy en menos 0.5. Todos hemos visto ese tema de los puntajes. Hay, bueno, tantas discusiones que tendríamos que tener. Hay otros temas, pero bueno, ya hemos llegado al final. Espero que en la próxima sesión podamos continuar. Esto ha sido hermoso. Para mí son las 11 de la noche, pero yo me he quedado muy despierta. Gracias, ha sido una sesión maravillosa. Pilar, de vuelta a ti. Muchas gracias. Gracias a todos y todas. Y me complace invitarles a que participen en nuestro próximo seminario web en 3 semanas con el doctor Michael McClung. Él nos hablará sobre un resumen de los fármacos que tenemos disponibles para tratar a los pacientes osteoporóticos. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias. César, palabras finales. Bueno, que tengan un día maravilloso, una semana maravillosa y muchas gracias por la invitación. Cuando gusten, si puedo ayudarles, no duden y me lo hacen saber. Gracias, muchas gracias. Que tengan un lindo fin de semana. Chao. Bye bye.